Largo reinado de Felipe II, al frente de una enormidad de territorios heredados de su padre Carlos V, pesó con fuerza en la balanza del destino de Europa y del mundo. Las sucesivas abdicaciones de su padre le habían otorgado en 1554 la corona de Nápoles y Sicilia, y al año siguiente la de los Países Bajos y las dos coronas de España, con la herencia del Nuevo Mundo, las Indias y sus inmensos tesoros. El emperador, que elegía sus tutores y a través de diversos memorandos y cartas se ocupó obsesivamente de la educación de su hijo en los valores religiosos del catolicismo más ortodoxo, instruyéndole en las tres grandes líneas de actuación de su herencia política: el mantenimiento del poder territorial de la Casa de Austria, la reducción del poderío de Francia y la lucha contra el turco en el Mediterráneo. Felipe nunca se apartó de esta pesada carga que condicionará su actuación personal y política hasta el final de sus días. Primeros años: matrimonio con María Tudor, intervención en Italia y en Francia, de Cateau-Cambrésis en 1559 a 1568, año de la muerte de Isabel de Valois. Felipe fue educado en España y en 1543, conforme a la política matrimonial al uso en la dinastía, a la edad de 16 años fue obligado a casarse con su prima María Manuela de Portugal, hija de Catalina de Austria, la hermana del emperador, y acto seguido fue designado regente de Castilla. Para Fernand Braudel, estas tareas asumidas a edad tan precoz y la exigente etiqueta borgoñona de la corte que regulaba su vida privaron a Felipe de su infancia, luego de su adolescencia y de toda espontaneidad, y fomentaron su carácter reservado que le impulsaba a callar y a disimular. Desde muy joven Felipe II fue ante todo un rey de España. Se sentía imbuido de los valores de la nobleza castellana en los que había sido educado, y como en el caso del emperador, la corona de Castilla se constituyó en el apoyo fundamental de su política. En octubre de 1548, su padre dispuso para Felipe, que nunca había salido de España, una larga gira europea. Carlos V, que barruntaba ya la idea de abdicar, pretendía que su heredero fuese conocido en sus otros reinos europeos y promocionarlo entre los electores de la Dieta a rey de romanos y, por tanto, futuro emperador de Alemania. Este viaje llevó a Felipe desde Barcelona a Génova, luego a Milán, a Múnich, a Heidelberg, a Bruselas y por último a Habsburgo. El 2 de julio de 1550 estaba de vuelta en España sin haber logrado ser aceptado por la Dieta de electores alemanes. 4 años más tarde, en 1554, María Manuela había fallecido en 1545 tras dar a luz al príncipe don Carlos. Involucrado en la política del emperador, Felipe se embarcaba en La Coruña y llegaba a Inglaterra para casarse en Westminster con su prima María Tudor. Este matrimonio con una princesa 11 años mayor que él tenía como objetivo restaurar el catolicismo en Inglaterra y unir la isla a la política antifrancesa de Carlos V. Por entonces el Papa Paulo IV, el napolitano Pietro Carafa, que profesaba profundo odio a Carlos V tras asistir al terrible saco de Roma de 1528, promovió una liga con Francisco I de Francia para expulsar a los españoles de Italia. Aunque la pronta presencia de los tercios españoles ante las murallas de Roma le indujo, sin embargo, a solicitar la paz por separado. Pero la lucha entre España y Francia continuó y finalmente se dirimió en el límite de Francia con los Países Bajos, ante los muros de San Quintín en 1557 y en la batalla de las Gravelinas de 1558. En abril de 1559, Enrique II de Francia se vio obligado a pedir la paz, que se firmó en Cateau-Cambrésis, y a cambio de conservar Calais, conquistado por las tropas del duque de Guisa con gran dolor para Enrique VIII y los ingleses, y de conservar Metz, Toul y Verdun, Francia renunciaba a sus pretensiones sobre Italia, los Países Bajos y Saboya, que fue devuelta a su duque,
lo que era reconocer la hegemonía de Felipe II en Europa. Y es que Francia, a partir de 1562, zozobra en las interminables guerras de religión. El tratado trajo como consecuencia el matrimonio de Felipe II y la princesa Elizabeth, conocida en España como Isabel de Valois, hija de Enrique II y Catalina de Médicis, una princesa de 16 años con notables cualidades humanas, que fue amada por el rey y por sus súbditos castellanos y conocida como Isabel de la Paz. Con ella se abre una década de tranquilidad y prosperidad, donde el centro del poder ya no serán Amberes ni las ricas ciudades de Italia, sino el océano Atlántico y la América minera, cuyo peso mundial no hace sino crecer. La nueva sede del poder financiero ni siquiera será la nueva capital, Madrid, sino Sevilla. La revuelta calvinista de Flandes e intervención militar del duque de Alba. En el año 1568 se cierra este periodo de tranquilidad con la explosión del drama de los Países Bajos, una guerra en la que de manera primero encubierta y luego explícita participan todas las potencias de Europa enemigas del poderío del monarca español. Dicho poderío residía en la vitalidad de un reino, el de Castilla, de sus hombres y sus riquezas, que se desangran en una guerra interminable, una contienda a la larga insostenible para la monarquía, dadas las larguísimas líneas de avituallamiento y su tremendo coste financiero, que se extendería durante 80 años, más allá del reinado de Felipe II, y a la postre, pese a todo el oro y la plata de América, terminaría con la derrota de los Austrias españoles. Los primeros disturbios habían comenzado ya en abril de 1556. Tras 2 décadas de proselitismo calvinista y difusión de sus ideas de reformas sociales y religiosas en Holanda. La introducción de la Inquisición y las medidas represivas decretadas por la Corte de Madrid acentuó la oposición al gobernador designado por Felipe, el cardenal Granvela. Ante la presión de la aristocracia flamenca encabezada por los condes de Egmont, Horn y por Guillermo de Orange, Felipe cedió y en 1565 destituyó a Granvela. La nobleza y los comerciantes protestantes, animados con este éxito, se unieron en el Compromiso de Breda de 1565 para defender la autonomía de los Países Bajos frente al monarca y obtener la revocación de los edictos de persecución religiosa. Pero las ideas calvinistas se habían extendido a toda la población y en 1566, con la revuelta popular, se propagó por todo el norte de Flandes la furia iconoclasta, el saqueo de las iglesias y la quema de imágenes religiosas. Solo la inteligente política de la excelente gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Parma, hija natural de Carlos V, educada en Flandes bajo la tutela de las anteriores gobernadoras, su tía abuela Margarita de Austria y su tía viuda María de Hungría, consiguió restablecer, si no la autoridad real, al menos el orden, enfrentando a los señores con el pueblo. Sin embargo, tras estos levantamientos, posiblemente escandalizado por su celo religioso y por el cuestionamiento popular de su autoridad, Felipe II cambia bruscamente de actitud. Desecha la política de apaciguamiento propugnada por la gobernadora y en la corte por el partido del duque de Évreux, que trataba de llegar a un acuerdo con los señores, y cede a la intransigencia del partido encabezado por el duque de Alba. El duque, tras un multitudinario reclutamiento con cargo a las grandes remesas de oro y plata llegadas ese año, penetró en los Países Bajos en agosto de 1567 e impuso el orden a sangre y fuego en el escenario de las revueltas. Además, con la ejecución pública en Bruselas de los condes de Egmont, el vencedor de Gravelinas, y Horn, el de Alba rompió toda posible mediación. Esta represión se convertirá en un estigma insuperable para el monarca en el imaginario popular holandés y en fuente inagotable de la leyenda negra española. La decisión de no acudir a Flandes personalmente, señala Braudel, y encomendarlo todo a la represión militar,
tal vez fue el mayor error político de Felipe II, que a la par que extranjero fue considerado desde entonces por sus súbditos flamencos como católico fanático e intransigente, y así la guerra se convirtió en la lucha de un pueblo en pos de su independencia. El desdichado príncipe Don Carlos. En esta misma fecha, el monarca tenía que hacer frente en su propia familia al más cruel de los dramas. Su hijo Carlos, empujado por la demente hostilidad contra su padre, se había puesto en contacto con los rebeldes flamencos. Felipe tuvo que hacer frente a la traición y sobre todo a la locura de su hijo y sucesor. Débil de cuerpo y de espíritu, cruel, sádico con los hombres y los animales y sobre todo con las mujeres a las que aborda groseramente en la calle, Don Carlos llega incluso a tratar de atentar con un arcabuz contra su padre. Encerrado en prisión, en 1568 muere en circunstancias desconocidas. La crónica negra de sus enemigos una vez más culpa a Felipe II. Lo cierto es que aunque la muerte de Don Carlos fuera un alivio para el rey, la falta de heredero habría unas perspectivas más bien siniestras para Felipe II, que contaba con 42 años. Viudo en octubre de ese mismo año de la reina Isabel y teniendo solo 2 hijas, tenía que volverse a casar cuanto antes. Por eso desposará a su sobrina Ana de Austria, que llegará a España en 1569 y le dará 5 hijos, del que solo le sobrevivirá el que habría de sucederle, Felipe III. La boda con Ana de Austria supuso un retorno al punto de partida de la política matrimonial. Portugal, Inglaterra, Francia y de nuevo Austria, ratificando la indisoluble unión de los 2 estados católicos europeos. La rebelión de los moriscos andaluces y la guerra de la Alpujarra. Especial consideración. Felipe II, conmocionado por la división religiosa calvinista en Flandes, llegó a obsesionarse con la uniformidad cultural en España y decidió implantar una férrea política de unidad religiosa que afectaba a los moriscos. Por ello renovó la pragmática promulgada por Carlos V en 1526, que no había sido obedecida. Los moriscos llegaron a ofrecer hasta 80.000 ducados al emperador falto de dinero, y a partir de enero de 1568 Felipe ordenó a los moriscos que renunciasen a su idioma, a sus costumbres e incluso a sus trajes, y este fue el chispazo que originó la rebelión. Como escribe Julio Caro Baroja, la voluntad de terminar de una vez para siempre con toda una estructura social, con toda una cultura, era clara, y no había nada que hacer ante ella, nada salvo la guerra. La noche de Navidad de 1568, los moriscos del Reino de Granada se sublevan en el barrio del Albaicín. Las 2 semanas siguientes, los llamados monfíes incendiaron y saquearon más de 300 iglesias y asesinaron a más de 4.000 cristianos, entre hombres, mujeres y niños, en medio de las más atroces torturas. Los moriscos granadinos, descendientes de los musulmanes que permanecieron en España tras la toma de Granada por los reyes católicos, habitaban principalmente en la montañosa comarca de la Alpujarra, en la vertiente sur de la cordillera de Sierra Nevada, y tras su conversión forzada seguían practicando en secreto sus ritos religiosos musulmanes. La rebelión se inició en la Alpujarra y después se fue extendiendo al llano y a otras zonas montañosas periféricas, mientras que los moriscos de las ciudades y de las llanuras estrechamente relacionadas con ellas, como las de la capital y su vega, o las de Almería, Málaga, Guadix, Baza o Motril, aunque simpatizaban con él, no se unieron al levantamiento. El distinto comportamiento de las ciudades, según Antonio Domínguez Ortiz y Bernat Vicent, se explica por la mayor presencia de cristianos viejos y la mayor integración de los moriscos en ellas. En cambio, según estos autores, en la Alpujarra y en la Sarquía, áreas donde prendió la rebelión, por el contrario había pueblos en los que el único cristiano viejo era el párroco. Los moriscos encontraron en Fernando de Córdoba y Valor, llamado Aben Humeya, porque se decía descendiente de los omeyas, un jefe competente que procedía de una familia de prestigio.
lo proclamaron rey y al uso de los monarcas nazaríes, vestido de púrpura y sobre 4 banderas extendidas a los 4 puntos cardinales, juró morir por la fe musulmana y su nuevo reino. Al poco tiempo fue señor de 300 poblaciones y 20.000 hombres, teniendo al alcance el puerto de Almería, por el que se temía pudiera producirse una invasión turca desde el norte de África. Los moriscos granadinos mantuvieron contactos con el sultán otomano y con los señores de Argel y de Tetuán. El hermano de Aben Humeya, Luis de Valor, viajó a Argel y después a Estambul para recabar apoyos. El sultán otomano, ocupado en la toma de Chipre, ordenó al bey de Argel, entonces un protectorado del Imperio Otomano, dicho apoyo a la rebelión con el objetivo de debilitar a Felipe II. Si bien la ayuda fue limitada y no tuvo carácter decisivo. Se ha estimado en 4.000 el número de combatientes argelinos, incluyendo algunos elementos bereberes y turcos. Durante los 3 primeros meses de 1569, el marqués de Mondéjar, Diego Hurtado de Mendoza, capitán general de Granada, y el marqués de los Vélez, en Almería, con tropas procedentes de las milicias locales, poco diestras y propensas al saqueo, se esforzaron en dominar a los rebeldes y entablaron encarnizados combates. La guerra, desde las primeras semanas, revistió un carácter fanático que se tradujo en la muerte, acompañada de torturas de los curas sacristanes, la destrucción de las iglesias, las profanaciones y la venta de poblaciones enteras como esclavos. En su historia de la guerra de las Alpujarras, Ginés Pérez de Hita escribe: solo tenían 2 caminos, o entregarse para la horca o morir degollados a manos de los soldados. En cualquier caso, nada de perdón y libertad. Desde marzo de 1569 a enero de 1570, la iniciativa correspondió a los moriscos insurgentes, que contaron con nuevos apoyos porque las aldeas del llano y de otros lugares se sumaron a la rebelión. En mayo atacaron Berja, donde tenían en ese momento su campamento el marqués de los Vélez. El 11 de julio tomaron Serón, después de un sitio de un mes. En septiembre sitiaron Vera y en noviembre Orójiba, aunque no lograron tomarlas. La Armada Real, mandada por Luis Requesens y por Gil de Andrade, hubo de movilizarse para traer refuerzos al ejército y proteger la costa granadina, y así evitar la llegada de nuevos combatientes otomanos desde el norte de África. Tomando tras la batalla de Frigiliana el cuartel general de Aben Humeya, este huyó de Nerja a Serón, un inexpugnable castillo en la comarca de la Almanzora, en Almería. A partir de 1570, Felipe II llamó a las aguerridas tropas de los tercios de Italia y de Levante y encomendó la dirección de la guerra a su hermano don Juan de Austria. Este era hijo de Bárbara Blomberg, una hermosa burguesa de Ratisbona, que a los 19 años enamoró al emperador. Carlos hizo criar a este hijo en secreto en España, y cuando Felipe es informado, don Juan tiene ya 12 años. Felipe II rodeó a este hermano, 20 años más joven, de cariño y miramientos, y en 1570, aprovechando su viva inclinación a la milicia, le confirió el mando del ejército. Eso sí, rodeándolo de consejeros ancianos y prudentes como su preceptor don Luis de Quijada y el duque de Sesa y de Gonzalo Fernández de Córdoba. Sus tropas, desde Granada, completadas con un tercer ejército al mando de Antonio de Luna y Enrique de Almansa, que había partido de Antequera, alcanzaron la sierra de Ventomir en la Axarquía malagueña, otro de los focos de la rebelión morisca. Durante la campaña militar, don Juan reveló sus dotes de caudillo militar. Tomó Galera en el norte de Granada en febrero de 1570. En marzo conquistó Serón, en cuyo castillo se había hecho fuerte Aben Humeya, dirigiéndose a la Alpujarra a finales de abril, donde entró a sangre y fuego, destruyó casas y cultivos, pasó a cuchillo a todos los hombres mayores de 12 años e hizo prisioneros a todos los niños y mujeres moriscas que encontró a su paso. En octubre de 1570 se evidenció la división entre los moriscos por rencillas personales. Aben Humeya fue asesinado por los suyos en Mecina Bombarón y sustituidos por Aben Abó.
Los combates se desplazaron entonces a la serranía de Ronda con el saqueo de Alozaina, pero a partir de octubre de 1570 las rendiciones de los moriscos serían masivas. Los que siguieron resistiendo con Abé-Gabó se retiraron a cuevas inaccesibles de la sierra, donde muchos de ellos, según el cronista Luis de Mármol, murieron asfixiados, ahogados por el humo de las hogueras que prendieron las tropas cristianas en sus entradas para obligarles a salir. A partir del 1 de noviembre de 1570, los moriscos de Granada que sobrevivieron, se estiman unos 80.000, fueron deportados hacia otros lugares de la corona de Castilla, especialmente hacia Andalucía occidental y las dos Castillas. La deportación provocó un gran vacío de población que no se pudo llenar durante décadas y que además trajo consigo el hundimiento de la economía de Granada, ya que los moriscos constituían su principal motor. A esto habría que sumar la destrucción de numerosos campos de cultivo, huertas y talleres artesanales durante la campaña militar. La zona más despoblada fue la Alpujarra, cuya repoblación se inició el mismo 1571 con gentes procedentes de Galicia, Asturias y León, y no se lograría por completo hasta finales del siglo XVIII, siendo una de las áreas más deprimidas de Andalucía. La lucha en el Mediterráneo. El sultán Solimán II envió a mediados de mayo de 1565 el grueso de sus fuerzas contra Malta, 200 naves y 40.000 hombres. Fue espantosa y feroz su arremetida contra los fuertes, en especial el de San Telmo, pero la defensa de la isla por los caballeros de San Juan fue un prodigio de valor y resistencia. El anciano maestre de la orden, Lavalette, pudo al fin salvar la isla, cuya conservación había parecido a todos absolutamente imposible. Felipe II se retrasó meses en el envío de la flota de socorro, aunque la aparición de la flota española provocó finalmente la huida de la turca. En cambio, la isla de Chipre, que pertenecía a Venecia, no corrió la misma suerte. Selim prefirió concentrar sus fuerzas en Chipre por su posición estratégica frente a Turquía, en lugar de ayudar a la sublevación de los musulmanes en la Alpujarra. La llamada de ayuda de Venecia no fue atendida y la conquista de Chipre fue brutal, con la destrucción de su capital Famagusta y la esclavización de toda la población que permaneció en la isla. Entretanto, se habían concertado las cláusulas de la alianza llamada Santa Liga contra los turcos, promovida por el Papa Pío V, entre Felipe II y la República de Venecia. Cada una de las potencias reclamaban del Papa el mando supremo de la flota, para sí. Pío V sorprendió designando al jovencísimo don Juan de Austria como generalísimo. Tenía solo 25 años, pero había adquirido experiencia marinera al mando de las 30 galeras que puso bajo su mando el rey Felipe tras su frustrado intento de embarcarse en Barcelona para la defensa de Malta en 1565. Hasta el 25 de agosto de 1571 no llegó don Juan con sus naves al puerto de Mesina, lugar designado para la concentración de todas las fuerzas navales. La flota comprendía 300 embarcaciones de todas las clases y 80.000 hombres de armas. La batalla se entabló el 7 de octubre de 1571 a la entrada del Golfo de Lepanto, junto a Corfú, y tras una dura batalla naval de abordaje vencieron las tropas de la Liga. Aunque la victoria ha sido calificada como la mayor que la cristiandad haya obtenido sobre los turcos desde hacía más de 2 siglos, y la figura del joven príncipe ha sido ensalzada por su temeridad y arrojo, lo cierto es que las glorias de Lepanto van a disiparse enseguida. Tras la muerte ese mismo año de su promotor Pío V, la Liga se deshizo y a Venecia le faltó tiempo para firmar una paz por separado con los turcos en marzo de 1573. La mayor parte de las naves turcas entonces se retiran a sus lejanas bases y don Juan ve la oportunidad de una expedición contra la ciudad de Túnez. La conquista y construye una fortaleza frente a ella en la isla de la Goleta. Las prudentes instrucciones del rey Felipe recomiendan desmantelar la fortaleza y retirarse de la ciudad conquistada, pero don Juan la mantiene y la dota de una guarnición antes de retirarse. La desobediencia es flagrante.
La intención del príncipe, con la complicidad de Roma, es otorgarse la corona de Túnez. Pero el dominio turco del Mediterráneo no ha sido quebrantado en Lepanto, y en la temporada siguiente, en 1574, una poderosa flota turca se presenta y reconquista Túnez apoderándose de la goleta, que desde entonces servirá de base de operaciones para sus correrías en corso en las costas italianas e incluso en las españolas. De hecho, la guerra estaba a punto de abandonar el Mediterráneo. Los agentes españoles enviados a Constantinopla permitieron una tregua de 3 años en 1577, renovada luego. Las hostilidades quedan reducidas a la piratería a partir de esa fecha. Turquía se preparaba para sus campañas contra Persia y Felipe II, tras el fracaso del duque de Alba, estaba muy comprometido en Flandes, donde la situación financiera y política era insoportable, en particular tras la muerte en marzo de 1576 del nuevo gobernador don Luis Requesens, cuya política de firmeza templada tras la violencia desatada por el duque de Alba tampoco había dado resultado. La guerra de Flandes desde 1577, la llegada de don Juan de Austria y Alejandro Farnesio, intervención de Francia e Inglaterra. La paz era una necesidad para España. La bancarrota de 1575 había sido provocada por el rey, deseando librarse de los banqueros genoveses, pero el rey no había previsto las consecuencias. Los banqueros reaccionaron, prohibieron los pagos en oro a las tropas de los Países Bajos y el sistema en que hasta entonces apoyaba la maquinaria bélica de la monarquía de Felipe II entró en crisis. Felipe II envió entonces a don Juan de Austria a Flandes como gobernador. Las condiciones políticas y económicas en las que se le ofreció el gobierno a don Juan de Austria para afrontar la tremenda crisis de Flandes no podían ser peores. Las tropas españolas, que no son pagadas, se amotillan en Amberes y saquean la ciudad para resarcirse. A consecuencia de ello, los Países Bajos al completo, católicos y protestantes, se ponen de acuerdo para exigir la salida de las tropas españolas de Flandes, y don Juan se ve obligado a hacerlo en noviembre mediante el Acta de Pacificación de Gante. A principios de 1577, Juan de Austria comienza a negociar con los Estados Generales, los cuales, a pesar de todo, se mostraban profundamente divididos. Los Estados Generales reclamaban que la corona negociase con Guillermo de Orange y que las tropas españolas, especialmente los tercios viejos, abandonaran el territorio. Don Juan, por su parte, reclamaba su reconocimiento como gobernador de los Países Bajos y la restauración del catolicismo como religión oficial. Aceptadas las condiciones por ambas partes, don Juan pudo entrar en Bruselas y firmó el 12 de febrero de 1577 el Edicto Perpetuo, por el que se comprometía a retirar los tercios viejos de los Países Bajos en un plazo de 20 días, eliminaba a la Inquisición y reconocía las libertades flamencas a cambio del reconocimiento de la soberanía de la corona española y la restauración de la fe católica en el país. Guillermo de Orange entró en Bruselas en el séquito de don Juan de Austria. Sin embargo, aunque los tercios se retiraron a Italia, la situación se deterioró rápidamente. A pesar de que se tomaron medidas que aseguraban la tolerancia religiosa, se incrementaba la autonomía política y se reconocía a Guillermo de Orange como gobernador, estatúder de Holanda y de Zelanda, al tiempo que los Estados Generales reconocían a don Juan como gobernador. Las provincias rebeldes proseguían en su empeño de alejarse de la monarquía hispánica. Las provincias protestantes, Holanda y Zelanda, no aceptaron el retorno del catolicismo. Los calvinistas ofrecieron la soberanía de los Países Bajos a Francisco de Valois, en tanto que Brabante aceptaba a Guillermo de Orange como estatúder, haciendo su entrada en Bruselas. Por otro lado, las provincias católicas ofrecieron la soberanía de los Países Bajos al archiduque Matías de Habsburgo, hermano del emperador Rodolfo. Los Estados Generales le nombraron gobernador en julio de 1577. Ante estos hechos, don Juan se refugió en Namur, al tiempo que llamaba de regreso a los tercios, los cuales arribaron a finales de 1577 al mando de Alejandro Farnesio, tercer duque de Parma. Los rebeldes se vieron forzados a evacuar Bruselas y Amberes.
A principios de año las tropas realistas se enfrentaron al nuevo ejército rebelde en la batalla de Gomblux, destruyéndolo completamente. Juan de Austria murió en Namur al contraer el tifus en octubre de 1578, nombrando como gobernador de los Países Bajos a Alejandro Farnesio, decisión más tarde confirmada por Felipe II. Alejandro Farnesio, designado gobernador de los Países Bajos, supo aprovechar las persecuciones religiosas de los católicos desatadas por los calvinistas en el norte y se atrajo a los católicos del sur, que se agruparon en la Unión de Arras, garantizándoles sus libertades políticas. Combatió a los protestantes de las provincias del norte en una larga guerra de asedio y conquista de numerosas ciudades, y después de un largo sitio tomó el importante puerto de Amberes. Sin embargo, con el apoyo internacional de Francia y de Inglaterra y la resistencia de los calvinistas del norte, que se unieron en la Unión de Utrecht, constituyeron un nuevo estado, las Provincias Unidas: Frisia, Groninga, Geldres, Holanda, Overijssel, Utrecht y Zelanda, declarando destituido a su soberano. Mediante el acuerdo alcanzado, las 7 provincias rebeldes proclamaban formalmente su independencia y nombraban gobernador a Francisco d'Anjou, duque de Alençon y heredero del trono de Francia. La ininterrumpida serie de éxitos militares del duque de Parma en los Países Bajos y la coincidencia de la muerte del duque d'Anjou con la de Guillermo de Orange hizo pensar a Inglaterra que la rebelión, falta de líderes y de ayuda, estaba a punto de ser derrotada. Al mismo tiempo, con la formalización de una alianza entre el líder del Partido Católico francés, Enrique, duque de Guisa, y la corona española para evitar la subida al trono francés del protestante Enrique de Navarra y apoyar a los católicos en caso de una guerra civil, Felipe II tenía la seguridad de que no sería atacado por Francia y que ésta no se inmiscuiría en los asuntos de los Países Bajos. El rey francés, Enrique III, tras llegar a su vez a un acuerdo con el duque de Guisa, rechazó asumir el papel del duque d'Anjou como soberano de los Países Bajos y retiró la ayuda que le prestaba. Los éxitos españoles, tanto militares como diplomáticos, junto a la unión con Portugal en los inicios de la década de 1580, hicieron aumentar considerablemente la sensación de aislamiento de Inglaterra. Tras tener noticia de los acuerdos de Felipe II con el duque de Guisa en diciembre de 1584 y de la caída de Amberes en manos de Alejandro Farnesio en julio de 1585, Isabel I de Inglaterra decidió intervenir directamente en favor de la rebelión con el objetivo de desgastar a España. Isabel I de Inglaterra proporcionó a los rebeldes holandeses 6.000 soldados de su ejército al mando del conde de Leicester, quien, en contra de la voluntad de la reina, aceptó el nombramiento de gobernador y se comprometió a sufragar una cuarta parte de los gastos militares de las provincias rebeldes. Aunque el cuerpo expedicionario inglés fue totalmente derrotado, la ayuda prestada por Isabel I a los rebeldes neerlandeses y a la piratería, así como la destrucción y el saqueo de las ciudades costeras, fueron los motivos que decidieron el intento de invasión de Inglaterra con la Gran Armada de 1588.